Hola gente, hoy les traigo resumen de El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan Demme, basada en la novela homónima escrita por Thomas Harris en 1988. Estrenada el 14 de febrero de 1991, se convirtió en la tercera película en obtener los 5 premios principales de los Oscar. Mejor película, Mejor actor, primer Oscar de Sir Anthony Hopkins, Mejor actriz, segundo Oscar de Jodie Foster, Mejor director y mejor guión adaptado. Hazaña lograda por Suicida una noche de 1934 y Atrapado sin salida de 1975. Es el primer film de terror en ganar el Oscar. El Instituto Estadounidense de Cine la nombró uno de los films más representativos del cine americano y a Hannibal como el villano número 1 de la historia. Sin más que decir, comencemos. Clarice Starling del FBI interrumpe su entrenamiento al asignársele la entrevista del psiquiatra y asesino en serie, caníbal Hannibal Lecter. Jack Crawford, a cargo de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, le pide, en caso no coopere, un informe detallado de su conducta. Ella pregunta si existe relación con el asesino Buffalo Bill. Él dice que no y le sugiere no sincerarse con Hannibal si no quiere que capture su mente. El Dr. Chilton tiene a Hannibal como su trofeo más preciado. Le comenta que él lo considera su némesis y que Crawford fue inteligente al asignar a una joven atractiva que lo excite. Le comenta que en 1981 lo llevaron a la enfermería sin bozal ni ligaduras y le muestra la foto de la enfermera a quien atacó. Clarice pide ingresar sola. Uno de los presos, Mix, le dice que puede oler sus partes íntimas. Clarice se presenta ante Hannibal, quien se da cuenta que es un aprendiz. Le pide que repita lo que Mix le dijo. Tras hacerlo, él la olfatea. Ella le pregunta sobre sus bocetos y le pide responder un cuestionario. Él replica que lo estaba haciendo bien, siendo cortés, y que Crawford debe estar muy ocupado para contratar estudiantes. Hannibal se burla de la simpleza del cuestionario y la tilda de rústica y ambiciosa, que trata de esconder su acento sureño y que dejó todo con tal de llegar a la FBI. Ella le rostra el por qué no se atreve a analizarse a sí mismo. Él le cuenta que una vez alguien trató de ponerlo a prueba y pronuncia la icónica frase: y se rehúsa a ayudarla. Clarice empieza a retirarse y Mix le arroja semen. Lecter la llama y califica ese acto como indecoroso. Dice, debe entenderse a usted misma, y le sugiere ubicar a la señora Moffat, una antigua paciente suya. Clarice abandona deprisa el lugar. Recuerda a su padre alguacil en Virginia Occidental y solloza. Crawford le informa a Clarice sobre la muerte de Mix, luego que Hannibal le susurrara toda la noche. Ella refiere que él destruyó su registro de pacientes antes de su captura, pero que la alusión a usted misma le parece extraña, por lo que encontró un almacén en Baltimore, ciudad natal de Hannibal, llamado Usted Mismo. El dueño revela que el contrato estaba a nombre de la señora Hester Moffat y que nadie ha entrado desde los 80. Logra abrir la puerta y descubre una cabeza humana. Clarice regresa con Hannibal y lo presiona para que dé la identidad de Moffat, pues es un anagrama. Él revela que es Benjamin Raspail, a quien asegura no asesinó, pero guardó sus restos. Clarice pregunta si era travesti. Señala que era un maníaco depresivo y considera ese crimen como el primer esfuerzo de un asesino por transformarse. Pregunta a qué se refiere. Él dice que desea que lo alejen de Chilton a cambio de brindar un perfil psicológico de Buffalo. En Memphis, Catherine Martin, hija de la senadora Ruth Martin, se dirige a casa. Alguien la vigila con gafas de visión nocturna. Con engaños, entra a un auto para ayudar a subir un sofá, y tras confirmar que su talla es 14, el hombre, que resulta ser Buffalo, la golpea. Clarice y Crawford van al condado de Clay, donde se halla un cuerpo en el río Elk. Él informa que las mutilaciones son post-mortem, que las mantiene vivas 3 días, les dispara, las desuella y las desecha. Le muestra fotos de la primera víctima, Frederica Bimmel. Ella afirma que el asesino es un hombre blanco de 30 o 40 años, con casa propia y que ha mejorado su técnica.
Le pregunta si le envió con Hannibal para investigar sobre Buffalo. Responde que no hubo un plan por evitar que juegue con ella. Al ver el féretro, Clarice recuerda cuando se despidió de su padre. Analiza el cuerpo y señala que la víctima intentó huir arañando. Encuentran una crisálida colocada adrede en la garganta. Descubren que le han cortado partes de piel en forma de diamante. Identifican al insecto como la mariposa cabeza de muerte, propio de Asia. Le ofrece a Hannibal un trato falso. Si aporta información para rescatar a Catherine, será transferido a un lugar con vista al bosque y salida a una isla por una semana al año. No obstante, él propone un quid pro quo, en el que responderá preguntas privadas a cambio de respuestas sobre Buffalo. Él indaga sobre su peor recuerdo de niñez, que resulta ser la muerte de su padre. Clarice refiere que las víctimas de Buffalo son gorditas y que encontraron mariposas en las cabezas de Raspail y las demás víctimas. Le explica que la mariposa significa cambio y que Buffalo busca transformarse, y está cerca de atraparlo. Le pregunta a Clarice qué pasó tras quedar huérfana. Le cuenta que fue a vivir con la prima de su madre a su finca en Montana. Inquiere sobre el motivo de su vida, pero ella desvía el tema. Hannibal confiesa que Buffalo tiene una obsesión y cree ser transexual. Ella pregunta por qué está cerca de atraparlo. Él dice que hay 3 centros para la cirugía de reasignación de sexo: Johns Hopkins, la Universidad de Minnesota y el Centro Médico de Columbus, y que no sorprendería el rechazo a su solicitud. Añade que se convirtió en un criminal al ser abusado y que el odio que se siente a sí mismo le hace creer que es transexual. Chilton escucha todo en secreto. Buffalo Bill exige a Catherine echarse una loción y ponerla en una canasta, que ilumina el pozo, evidenciando las marcas de arañazos existentes, lo que la perturba. Chilton confiesa a Hannibal que el trato de Clarice es una farsa y le ofrece otro. Mientras Hannibal observa su bolígrafo, este le dice que, si revela la identidad de Buffalo, será transferido a una prisión en Tennessee. Él le exige ver a la senadora en persona. En Memphis, Chilton busca su bolígrafo. Hannibal le revela a la senadora que Buffalo se llama Louis Friend y que lo conoció en 1980 por Benjamin Raspail, quien era su amante, pero quien llegó a temerle luego de asesinar a una mujer y usar su piel. La atormenta preguntándole qué parte del cuerpo le dolerá cuando asesinen a su hija. Ella decide irse, pero Hannibal describe físicamente al criminal, quien reside en Filadelfia. En Tennessee, Chilton toma todo el crédito. Clarice le devuelve sus dibujos a Hannibal, quien pregunta si Crawford le envió a estafarlo por segunda vez. Ella afirma que está por su cuenta y que el nombre que brindó, Louis Friend, es un anagrama de sulfuro de hierro, el oro de los tontos, y le pide la verdad. Él dice que el archivo contiene la información necesaria para capturarlo. Le pide tener en cuenta principios como la simplicidad. Le dice que Buffalo, por naturaleza, siente codicia y que uno empieza a codiciar lo que ve a diario. Ella dice que no hay tiempo, pero él insiste con su quid pro quo. Ella relata que la madrugada que escapó, escuchó el llanto de unos corderos que iban a ser sacrificados. Huyó con uno, pero la atraparon. Mataron al corderito y le enviaron a un orfanato. Afirma que por las noches su llanto la atormenta. Hannibal concluye que ella piensa que salvar a Catherine pondrá fin a sus pesadillas. Clarice ruega que le diga el nombre real del asesino, pero él se rehúsa. Hannibal pide que le avise cuando los corderos dejen de llorar, le devuelve el archivo y se despide. Los sargentos Boyle y Pembry llevan la cena, cordero casi crudo. Hannibal saca la hebilla del bolígrafo, la oculta en la mano y sin levantar sospechas consigue liberarse. Cuando Boyle deja la bandeja, Hannibal lo esposa, muerde el rostro a Pembry y le rocía gas. Con la vara mata a Boyle. Escucha a Pembry tratando de escapar y lo ataca. El ascensor sube y baja. Tras escuchar disparos, la policía decide subir. Encuentran a Boyle colgado. Rescatan a Pembry y examinan el techo del ascensor. Disparan, abren la escotilla y cae en cuerpo.
En la ambulancia, Pembry se levanta y se quita la máscara, revelando ser Hannibal. Clarice se entera de su escape, pero sabe que él no la buscará. Basándose en el principio de simplicidad y en que codiciamos lo que vemos a diario, Clarice redirige la investigación y visita la casa de la primera víctima, Frederica, en Ohio. Se entera que era costurera y que las prendas de su armario tienen parches idénticos a los de la piel arrancada a la última víctima, hallada en el río Elk. Le informa a Crawford que Buffalo elabora un vestido de piel humana. Él señala que el hospital Johns Hopkins rechazó solicitudes de reasignación de sexo y facilitó nombres. Descubren que el tipo se llama James Gumb, quien importó orugas vivas de Surinam y que vive en Illinois. Clarice ofrece viajar, pero él le pide vincularlo con Frederica. Mientras Buffalo se trasviste, Catherine trata de llamar la atención de su cachorro. Stacy, una de las amigas de Frederica, le comenta a Clarice que ella trabajó para una mujer llamada Lipman. Mientras la policía prepara la emboscada, Catherine tiene a la cachorra y amenaza a James con ahorcarla si no le da un teléfono. Airado, toma una pistola, pero tocan la puerta. Clarice es recibida por James Gumb, quien dice llamarse Jack Gordon. En tanto, la policía encuentra vacía la casa en Illinois. James hace entrar a Clarice con la excusa de entregarle la tarjeta del hijo de la señora Lipman, quien ya no vive allí. Una mariposa cabeza de la muerte se posa sobre un ovillo. Comprende que ha dado con el asesino y pide usar su teléfono. Él contiene la risa y ella intenta arrestarlo, pero huye. Baja al sótano y encuentra el traje que James confecciona y halla a Catherine en el pozo. En una habitación encuentra un cadáver descompuesto y se va a la luz. James, valiéndose de sus gafas, sigue a Clarice, quien anda a oscuras. James engatilla su revólver. Al oír ese sonido, Clarice se vuelve a prisa y dispara. Y James cae. Clarice se gradúa y recibe una llamada, pero Crawford le pide un momento a solas. La felicita y se despide, mencionando que su padre estaría orgulloso de ella. Toma la llamada y es Hannibal, quien le pregunta si los corderos han dejado de llorar. Ella trata de averiguar dónde se encuentra, pero él le dice que no se preocupe, pues el mundo es más interesante con ella en él, y que le agradecería ser correspondido con cortesía. Pero ella se niega. Hannibal se despide diciendo que va a cenar a un viejo amigo. El Dr. Chilton arriba al lugar. Hannibal cuelga y camina lentamente detrás de él. Espero hayan disfrutado del video. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.